habíamos empezado con lo que era el mandato, la primera parte. Hoy vamos a terminar ese punto y vamos a continuar con lo que es el mandato. Mandato como uno de los contratos preparatorios. Los contratos preparatorios están integrados por el contrato de promesa, el contrato de opción, el mandato y la sociedad. Entonces, vamos a continuar con lo que habíamos abordado. Habíamos llegado hasta la capacidad para poder desarrollar un contrato de mandato, que eran los 18 años, la capacidad de ejercicio. Pero hay unas situaciones muy específicas en lo que se refiere al mandato. Esto que les voy a platicar lo vamos a hablar dentro de unos minutos, pero se los adelanto para poder tener una mejor, un mejor entendimiento del tema, y es en relación al mandato especial y mandato general. Mandato general, compañeros, es aquel mandato que se otorga a otra persona para que esta persona se encargue de todos los asuntos de una persona. Y aparte está el mandato especial. El mandato especial es el que se otorga para determinadas circunstancias, para determinadas situaciones muy, muy específicas. Pero dentro del mandato, como el mandato tiene la particularidad de otorgar la representación de una persona para que ésta se encargue de sus asuntos. Pero también hay algunas situaciones muy especiales, como el caso de los menores, ¿verdad? Los incapaces o personas que han sido declaradas en estado de intelección o ausentes. El tema de los menores es un tema bien sensible, que la mayoría de contratos señala como una excepción o como una particularidad muy, muy especial. Veamos lo que dice nuestro Código Civil, por favor, compañeros, en el artículo 1691. Dice el artículo 1691. Los representantes de los menores, incapaces o ausentes, no pueden dar poder general, es decir, mandato general, sino solamente especial para asuntos determinados que no pueda ser atendido personalmente por ellos. Hemos de recordar que, como les decía, el tema de los menores es un tema bien especial, bien sensible. Entonces, por eso es que está establecido en nuestra legislación de una manera excepcional. Como les dije hace unos minutos, el mandato general es el que se otorga para conocer todos los asuntos de una persona, y el mandato especial para conocer determinados asuntos. Pero, ¿cuáles son estos determinados asuntos? ¿Qué es lo que el mandato especial puede conocer? El artículo 1692, compañeros, de nuestro Código Civil establece lo siguiente. Se necesita poder especial para donar entre vivos, para contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Estos temas, compañeros, son los que integran específicamente la materia que conoce el mandato especial. Para referirnos a estos temas, de donar entre vivos, contraer matrimonio, se necesita otorgar un mandato especial, no un mandato general. Se necesita que el mandato que se otorgue sea un mandato especial, de conformidad con nuestra ley. Luego tenemos el artículo 1693, compañeros. Otra situación bien
excepcional. El artículo 1693 de nuestro Código Civil establece: el Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante, y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. ¿A qué se refiere este artículo? Fíjense, compañeros, que si se va a otorgar un mandato y el mandatario, es decir, la persona que va a ejercer la representación, tiene dentro de las funciones que se les están requiriendo el disponer de un bien inmueble, entonces forzosamente hay que otorgar un mandato general con cláusula especial. Es cuando se dispone de la propiedad del mandante. Supongamos que yo voy a otorgar un mandato, quiero vender mi casa, pero no puedo, realmente estoy en el interior del país y no puedo llegar el día que se había estipulado para la venta. Entonces le otorgo un mandato a mi hermano para que él pueda vender la casa en representación mía. Pero tiene que ser un mandato general con cláusula especial para que él pueda disponer de mi propiedad. Entonces, esa es una situación bien especial también, compañeros. Por eso es que lo traemos a colación de manera aparte. Se tiene que otorgar un mandato general con cláusula especial. Y ahorita ustedes se van dando cuenta por qué en determinado momento los mandatos tienen una nominación un poco extensa. A veces son mandatos con representaciones o mandato general con representación con cláusula especial para vender. Es porque se va uniendo cada una de las nominaciones para las cuales fue o se preparó el mandato, como en el caso de esta situación, que es una situación especial, ¿verdad? Entonces, el mandato general con cláusula especial. Esto es muy usual, compañeros, se utiliza con mucha frecuencia, porque generalmente se disponen de propiedades, de la propiedad de un bien, para poder en determinado momento disponer de un bien inmueble. Entonces, cuando se vaya a disponer de un bien inmueble, ya sea para venderlo, ya sea para hipotecarlo o para cualquier otra operación que se necesite o se requiera, el mandato general tiene que tener una cláusula especial. Luego tenemos el autocontrato o colusión. Esta variante, compañeros, es muy interesante porque ya hemos visto que una persona actúa en representación de otra a través de un contrato. El contrato es el mandato. Pero ¿qué sucede cuando una persona representa a dos personas que tienen derechos encontrados? Supongamos una persona vende una propiedad y la otra persona la compra, pero ninguno de los dos comparece. Comparecen a través de un representante y resulta que el representante es el mismo para las dos. El mismo representante es tanto el del vendedor como el del comprador. Veamos lo que dice al respecto del artículo 1694. Dice el artículo 1694. No se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos. Tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos
representando a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes, sin autorización de los mandantes. Fíjense que parece una situación bien extraña, pero no es tan extraña. Muchas veces se presentan situaciones de ese tipo y debe de estar debidamente autorizado. Debe hacerse constar esa autorización para poder celebrar el contrato. Entonces, resulta que yo voy a vender mi casa. Entonces, comparece un representante mandatario. Pero del vendedor resulta que es el mismo mandatario que comparece en representación mía. Entonces debe hacerse constar que se le otorgó, se le dio una autorización específica para evitar que en determinado momento exista una colisión de intereses. Entonces, tal y como lo dice nuestro código, dice, no se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos, o sea, hay derechos encontrados. Por eso es que también se le denomina en determinado momento como autocontrato. Entonces hay que tener en consideración esa situación. Entonces, esto también es algo muy específico, compañeros, ¿verdad? Propio de este contrato. Es una situación que en determinado momento se presenta y puede traer consigo algunos problemas. Porque, como bien lo dice aquí, hay derechos que están encontrados entre sí y que pueden provocar algún problema. Veamos ahora el mandato sobre el patrimonio conyugal. Artículo 1695. Dice el artículo 1695. El marido no puede, sin el consentimiento expreso de la mujer, ni ésta sin el de aquel, dar poder para asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resulten obligaciones para ambos. El patrimonio conyugal es el patrimonio que nace en el matrimonio, ¿verdad? Son los bienes que se generan. Pero para disponer de ellos, a través se establece aquí en nuestro código, ¿verdad? Con el artículo 1695. No puede haber para asuntos relativos a los bienes comunes. Resulta que yo quiero vender mi casa. Entonces otorgo un mandato. Pero tengo que tener la autorización de mi esposa. Resulta que compramos esta casa que yo quiero disponer, la compramos después de que nos casamos. Investigación. Y si la persona que está grabando su bien es casada, pues bueno, hay que investigar bajo qué régimen están casados y otorgar la autorización correspondiente. Ya no digamos cuando está involucrado ya un mandato, ¿verdad? Antes de otorgarlo, la autorización tiene que estar, porque si no, no se puede disponer de un bien. Entonces es una particularidad que tiene este mandato, ¿verdad? Para poder disponer del patrimonio conyugal. Luego tenemos el mandato que otorgan las personas jurídicas. Recordemos que las personas jurídicas son personas colectivas o abstractas, ¿verdad? Que están representadas a través de una persona física. Entonces veamos lo que al respecto dice el artículo 1696. El artículo 1696 establece: por las personas jurídicas confieren poder a las personas individuales que las representen, debiendo limitarse el mandato
a los negocios que son objeto de la sociedad. O sea, para una persona que está representando a otra, se le debe de otorgar un mandato, una persona jurídica que está siendo representada, para que esta persona que lo esté representando se encargue de dirigir o representar correctamente a la sociedad. Pero hay que establecer concretamente, hay que establecer fehacientemente que ese mandato que se está otorgando sea para los fines para los cuales fue creada la persona jurídica colectiva, ¿verdad? Entonces, si no es para los fines para los cuales fue creado, entonces es complicado, ¿verdad? Porque entonces se desviaría para qué fue creada la sociedad. Estaría representándola en otras cosas para las cuales no fue creada. Entonces tiene que ver con las funciones específicas de la persona jurídica. Entonces esa es una particularidad que tienen estos mandatos, ¿verdad? El mandato que la persona jurídica otorga a su representante. Esto de las personas jurídicas es muy especial, compañeros, porque lo que pasa es que estas personas pueden funcionar de esa manera, ¿verdad? Otorgando representación a una persona física, a un representante. Y obviamente las personas jurídicas están constituidas de determinada manera que tienen ciertas funciones que van a cumplir. O sea, una sociedad o una persona colectiva o abstracta, como también se le conoce, va a tener un funcionamiento determinado para ciertas situaciones, para ciertas circunstancias. Y la persona que lo represente no podrá establecerse en otra situación, o sea, no podrá irse en otra función. Esto tiene que ver con el siguiente artículo, con el artículo 1697, que también habla, pero en este caso, sobre el mandato que es ejercido por las personas jurídicas. Dice, para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es necesario que las operaciones a que el poder se refiera entren en el curso de los negocios de aquellas, o que de conformidad con el instrumento de su constitución o respectivos estatutos estén facultados los gerentes o representantes para aceptarlos. Todo esto gira en relación a la representación que tiene en sí la persona que va a ejercer el mandato y las funciones que tiene la sociedad o la persona jurídica. No puede ser que haya que estén ejerciendo un mandato con funciones distintas a la que la sociedad fue constituida, para lo que la persona jurídica o colectiva fue constituida. Tienen que desarrollar las funciones de la sociedad. La representación debe ser ejercida en ese sentido. Y de hecho, también debe ser no solo ejercida, sino desarrollada o ejecutada para que no exista ningún problema en relación al desarrollo de una persona jurídica. Y esto es una situación bien especial, por eso es que la propia legislación, nuestra propia legislación civil, la desarrolla por aparte. Ahora, sí existe en determinado momento algunos problemas cuando una persona se encuentra eh, bajo algunas condiciones en las cuales no puede ser mandatario, no puede representar a una persona.
El artículo 1698 de nuestro Código Civil establece quiénes no pueden ser mandatarios. Dice, no puede ejercer mandato el fallido mientras no se le rehabilite, el sentenciado por cualquier delito mientras no haya purgado la condena o sido rehabilitado, y en casos especiales las personas a quienes la ley lo prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento. Entonces, estas situaciones impiden en determinado momento que a una persona se le pueda otorgar un mandato para que represente a otra. Entonces, esto, por favor, si pueden subrayarlo, compañeros, el artículo 1698, porque de alguna manera, más adelante, pues servirá, ¿verdad? Tener claro en qué momento no se puede ser mandatario. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. Lick, buenas noches. Sí, buenas Yo noches, entiendo que compañero. a ellos no se les puede otorgar mandato, pero ellos pueden otorgar mandato. Sí, aquí lo que dice la ley es no puede ejercer el mandato. Ah, O sea, no puedo ser mandatario, no puedo representar a otra persona. Pero pueden en determinado momento, si no están contenidos en alguna otra situación, sí pueden otorgar un mandato. ok, gracias, Lick. A la orden, compañero. Bueno, ahora veamos la clasificación de los mandatos. ¿Por qué el mandato recibe tantas nominaciones, compañeros? ¿Verdad? Ya habíamos platicado eso, mandato con representación, mandato sin representación, mandato general, mandato especial. Porque cada nominación expresa ciertas funciones que puede tener la persona que está ejerciendo el mandato. Primero, el mandato general, que ya lo habíamos platicado hace unos minutos, pero leamos el artículo, para eso el artículo 1690. El mandato es general o especial. En general comprende todos los negocios del poder dante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a otorgar un mandato a otra persona para que se encargue de todos mis asuntos, es un mandato general. Pero si voy a otorgar un mandato para que la otra persona se encargue únicamente de un asunto determinado de los contemplados en el artículo 1692, la donación contra el matrimonio, entonces es un mandato especial, ¿verdad? Para que se encargue nada más de uno o varios negocios, ¿verdad? Pero así determinados, muy especiales. Luego tenemos el mandato con representación. El mandato con representación, compañeros, es el mandato más común, es decir, que comparece una persona a otorgando un mandato a otra para que lo represente y disponga del patrimonio que tiene esta otra persona. Pero también tenemos un mandato sin representación. La ley lo establece. Veamos el artículo 1686. Dice el artículo 1686, por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Este es un mandato muy peculiar, compañeros. Yo, en lo personal, nunca he visto ninguno de estos. Creo que la mayoría de gente se inclina por un mandato con representación porque en determinado momento, si el mandatario incurre en alguna situación en específico,
que no sea del desarrollo normal del mandato, se le pueden deducir responsabilidades, ¿verdad? De una manera más concreta. En cambio aquí, el mandato sin representación, el mandatario está actuando, pero a nombre propio. Entonces eso provoca algún tipo de problema. En lo personal, como les digo, yo nunca he visto ninguno de estos mandatos, pero nuestra ley sí lo contempla, ¿verdad? Entonces es de tenerlo en consideración. Pero la mayoría de mandatos que se ven en la práctica son mandatos con representación, por eso lo hacen constar dentro de la nominación. Ponen mandato, puede ser que sea un mandato general con representación, ¿verdad? Con cláusula especial para vender, por ejemplo. Pues por eso es que a veces el nombre es tan extenso. O sea, muchos hacen constar esto, que es un mandato con representación. Como les digo yo, nunca he visto un mandato sin representación. Sí lo contempla nuestra legislación, pero considero que no es muy utilizado, ¿no? Porque realmente con el otro mandato es más seguro el poder realizar algún tipo de acción para poder después poder deducir responsabilidades si las cosas no están como se habían establecido en un inicio. Luego tenemos el mandato judicial. Este mandato es el que se confiere para que el mandatario actúe en procesos de cualquier índole, ya sea como demandado o como demandante o como el actor, ¿verdad? Como el demandante. Entonces, para cuestiones de tipo judicial, compañeros, para eso. El mandato extrajudicial es el mandato que se utiliza con cotidianidad, con frecuencia en otras cosas que no sean asuntos judiciales. Este es otro nombre que aparece muy seguido en las nominaciones de los mandatos. Mandato con representación extrajudicial general. Y si va a disponer de un bien inmueble, con cláusula especial para vender. Entonces, por eso es que ustedes se dan cuenta que a veces la nominación de un mandato resulta ser tan extensa, porque incluyen cada una de las conceptualizaciones que puede dársele, porque cada una contiene una función en específico. Entonces, en este caso, el mandato extrajudicial es aquel que se otorga, pero no para ejercer cuestiones judiciales ni controversias judiciales. Es para un negocio cualquiera, pero que no tenga que ver con asuntos de tipo judicial. Luego tenemos el mandato expreso y tácito, compañeros. El mandato expreso. El mandato expreso es aquel que está debidamente constituido, ¿verdad? En un instrumento público, en una escritura, tal y como lo establece la ley. Y el tácito es el que se sobreentiende. Una persona está actuando en nombre de otra, pero uno entiende que está representándolo por las situaciones que se están dando, ¿verdad? No es porque exista algo expreso en el que se constituya el mandato. Esto es una definición más que nada doctrinaria, compañeros, porque en determinado momento el hecho de que el mandato no sea expreso sí puede traer problemas. Entonces, nuestro Código Civil no lo acepta, no lo contiene, ¿verdad? No contiene este tipo de mandato expreso o mandato tácito. El mandato es un contrato que debe desarrollarse en escritura pública. Entonces, los términos en los que debe de desarrollarse tienen que ser explícitos, porque se está otorgando la representación para ciertos negocios. Entonces eso es algo delicado y complicado. Entonces hay que tener en consideración esta situación. En cambio, el mandato tácito es el que se sobreentiende. Entonces eso no se aplica en nuestra legislación, no está reconocido. Precisamente
por algunas calidades que se reconocen para el mandato, ¿verdad? Como lo que dice el artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia, ¿verdad? La aceptación es la que sí puede ser en determinado momento expresa o tácita, pero que el mandato sea expreso o sea tácito, ahí es distinto, ¿verdad? Ahí sí se necesita ir ajustado un poco a lo que nuestra ley establece. Luego tenemos la sustitución del mandato. La sustitución del mandato está en el artículo 1702 del Código Civil. Dice: el mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga, no autoriza al mandatario para dar facultades no comprendidas en el mandato, ni más amplias que las que le fueron conferidas. Esto es en determinado momento, si se quiere, si se está aplicando alguna otra función, si el mandatario quiere en determinado momento aplicar una función de las cuales no se le otorgaron. Precisamente dice el último párrafo, o las últimas líneas, perdón, para dar facultades no comprendidas en el mandato. ¿Por qué? Volvemos a lo expreso y tácito. El mandato tiene que ser expreso, tiene que establecer concretamente para qué se va a representar y bajo qué condiciones, aunque sea para la totalidad de situaciones como el mandato general. ¿Por qué? Porque de esta manera, si un mandatario o una persona que está ejerciendo la representación se extralimita, es decir, va más allá, se le pueden deducir responsabilidades. Eso es algo que se debe de tener en consideración. El ejercer la representación de una persona es delicado, por eso es que existe hasta un registro de poderes. Y por eso es que cuando se habla, eso lo abarcamos en la clase pasada, de lo que se denomina carta poder, que también está contemplado en el artículo 1687, cuando no se necesita escritura pública, es cuando se tienen asuntos de una cuantía menor, de un valor menor. Entonces ahí la ley sí da la posibilidad de que no sea en escritura pública, pero de lo contrario, tiene que estar registrado el mandato. Es algo delicado, está ejerciendo la representación de otra persona en asuntos que van a afectar a otra persona. Luego tenemos la revocación del mandato. La revocación del mandato puede ser tácita o expresa. En determinado momento puede ser que se establezca de manera expresa, bueno, se le revocó el mandato a fulano de tal y tal situación, pero puede ser tácita porque ya, conforme a los hechos, ya no está ejerciendo la representación, sino la está ejerciendo otra persona o simplemente ya no la está ejerciendo. Entonces, para este tipo de situaciones como la revocación o la aceptación, sí puede ser tácita o expresa, ¿verdad, compañeros? Y por último, tenemos la terminación del mandato, ¿verdad? La terminación del mandato, ¿cómo es que en determinado momento el mandato puede terminar? Veamos el artículo 1717. Este artículo señala una serie de causales por las cuales el mandato termina, finaliza. Primero, por vencimiento del término para el cual fue otorgado. Si el plazo ya de tiempo se otorgó para cierta cantidad de tiempo y vence, pues bueno, ahí se terminó. Por concluirse el asunto para el que se dio. Si ya no hay
el asunto se terminó, el asunto para el cual se otorgó el mandato ya no da para más, o sea, ya se terminó ese asunto, entonces ya se dará por terminado. Por revocación, por renuncia del mandatario. En determinado momento el mandatario diga, bueno, yo renuncio, ya no. Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. Sexto, por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer mandatos, como lo que se establece en el artículo 1698. Y el séptimo, por disolución de la persona jurídica que lo hubiera otorgado. Esto es si en determinado momento es un mandato que otorgó una persona jurídica. Entonces, por disolución de la persona jurídica, colectiva o abstracta, se termina el mandato. Entonces hay que tener eso en consideración. Como les decía, es un contrato muy especial, compañeros, porque se está actuando en representación de otra persona. Entonces eso, quiera que no, tiene sus aspectos muy sensibles. Entonces, por eso es que hay situaciones especiales en relación a que se conocen como que fueran diversos mandatos, pero realmente es una clasificación de conformidad con lo que con lo que se puede producir o que se puede generar al momento de constituir un mandato o al momento de ejecutarlo. Entonces, se le incluye dentro de la familia de los contratos preparatorios porque a través del mandato se puede puede generarse un contrato posterior. ¿Ya? Yo otorgo un mandato a mi hermano, por ejemplo, para que venda mi casa. Entonces él faccionará o elaborará un contrato de compraventa posterior. Por eso es que se le incluye dentro de esta familia. Pero aquí, más que nada, vemos claramente lo de los elementos que vimos hace ya algunos meses, ¿verdad? Los esenciales comunes, la capacidad, el objeto y el consentimiento sí están incluidos aquí. Los ve uno más con más frecuencia, están en todos los contratos. Pero cada contrato tiene sus elementos especiales que los diferencian de otros, aún dentro de la misma familia a la que pertenece. Esos son los elementos especiales y los especialísimos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, compañeros, alguna observación, alguna inquietud con relación a este contrato, que aquí estaríamos nosotros terminando el mandato, ¿verdad? Y para la próxima clase iniciaríamos con el último contrato preparatorio, que es el contrato de sociedad, que se le conoce también como sociedad civil porque está contenido dentro de nuestro Código Civil. A ver, el compañero Luis Ramírez. Levantó la mano. Licenciado, mucho gusto. Sí, mucho gusto, compañero. Si me escucha ahí. Compañeros, buenas tardes. ¿Me escucha, licenciado? Sí, sí, le escucho. Tengo una duda. A ver. Para un mandato y para reconocimiento y notarial, ¿es válido que diga mandato con representación judicial? Mandato con representación. Sí, porque lo que pasa es que especial. lo que pasa es que es como un mandato con representación judicial, puede ser, porque lo que pasa es que está actuando en representación de otra persona. Por eso les decía yo que
cada uno de las nominaciones que aparece aquí, mandato general, mandato especial, mandato con representación, sin representación, judicial, extrajudicial, depende para qué se vaya a utilizar, así se le va a nominar. Entonces, en este caso, como la mayoría de mandatos, por no decir todos, son con representación, porque están actuando en representación de otra persona, ¿verdad? Entonces, aquí sí es válido que diga mandato con representación judicial, puede ser. Depende de para lo que se vaya a utilizar. Entonces, por eso es que a veces el nombre es tan alambicado, ¿verdad? Tan extenso, porque se le incluyen todas las conceptualizaciones para las cuales se va a utilizar. No sé si respondo su pregunta, compañero. Judicial no se refiere a que un juez lo está mandando o algo así. No, judicial es para que pueda en determinado momento encargarse de asuntos de tipo judicial. Para que se encargue de asuntos judiciales de otra persona. Si es, si A es eso se refiere el mandato vía judicial. notarial, entonces no sería válido. Entonces, Vía notarial, es que lo que pasa es que es un mandato para que la gracias, persona, licenciado Moema. ¿cómo no, compañero? Es para que el faccionamiento de un mandato judicial es para que una persona pueda actuar en representación de otra en asuntos de tipo judicial. A eso es a lo que se refiere el mandato judicial. Por eso es que en contraposición también existe el mandato extrajudicial, donde se hace constar que se va a encargar de asuntos que no tienen que ver con situaciones de tipo judicial. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Inquietud? Yo dejaría hasta aquí la clase del día de hoy. A ver, la compañera Lidia Mijangos. Licenciado, buenas noches, compañeros. Mi duda es si aún no ha hecho el examen extemporáneo. No, muchas gracias, gracias por recordármelo. Miren, el examen extemporáneo lo voy a hacer el próximo martes, compañeros. El próximo martes. Entonces, las indicaciones de la hora en la que se va a realizar lo vamos a mandar enviar por los grupos de WhatsApp. Pero ¿cuántas personas o cuántas personas se van a hacer dentro del lapso que establece el reglamento? Entonces, pensamos en hacerlo el jueves, pero es muy precipitado, entonces mejor va a ser el día martes. Sí, gracias, ¿verdad? licenciado. En este caso yo le envié correo a su persona y también le escribí a Sonia, Sí. pero no tuve ninguna respuesta, perdón. Es que todavía estábamos estableciendo el examen, es que el examen fue el jueves, ¿verdad? Entonces, son 3 días para que ustedes presenten su solicitud. Muy bien, Usted licenciado. tiene que presentar una solicitud a coordinación también para solicitar el examen extemporáneo. Entonces, el examen extemporáneo se va a llevar a cabo el día martes. Vamos a ver, día martes 24. Ese día va a ser el examen. Excelente. Muy bien, ya envié el correo a coordinación Muy también. bien, Gracias, muy compañero. amable.